Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por el estudio que vamos a tener el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos dirijas, que tomes control de la conversación y que cada cosa que digamos sea para edificarnos, para enseñarnos, para bendecirnos. Gracias, Señor, en tu nombre hablamos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy Amén. vamos a compartir pantalla, vamos a recordar. Entonces, el día de hoy empezamos con la lección número 18. Bueno, ya se nos van acabando las lecciones, nos faltan hasta la lección 22. La lección 18 que nos toca hoy día es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿Ok? Ahora, hace un tiempo atrás le compartía con la gente de la iglesia que Jesús se hizo una pregunta una vez, ¿no? ¿Cómo puedo demostrarles que soy realmente el Hijo de Dios y que todo lo que dije es la pura verdad? Y tiene que ser algo único que ningún ser humano pueda hacer o imitar. Y por eso es que Jesús escogió la resurrección. La resurrección es el evento único, inimitable, por medio del cual Jesucristo demostró que todo lo que él había dicho era la verdad y que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 19. Primera de Corintios 15, del 13 al 19. ¿Lo tienen ahí? Sí. Muy bien. Entonces, acá Pablo va a decir lo siguiente, porque si no hay resurrección de muertos, en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La palabra vana que aparece acá significa hueca, vacía. Entonces lo que está diciendo Pablo es que nuestra predicación, si es que Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación es hueca, es vacía. Lo que hablamos, lo que compartimos, se convierte en algo hueco, vacío. A mí yo siento esto, por ejemplo, cuando encuentro a gente que comparte esos pensamientos bonitos en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? Esos pensamientos de hoy día me levanté y los pajaritos cantaron en mi ventana y cántale al cielo, siéntete feliz. O sea, yo siento lo vacío, lo hueco en ese tipo de pensamientos porque no me llenan, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería hueca, sería vacía. Y al final dice, vana es también vuestra fe. O sea, no solamente nuestra predicación sería hueca, sino que también nuestra fe sería hueca, ¿no? Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
De la segunda cosa que dice Pablo es que ellos han dado testimonio de Cristo, de haberlo visto resucitado. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado. Tomás se confrontó a Jesús y Jesús le dijo, ven, mete tu mano en las heridas para que veas que soy yo, ¿no? Pablo se encontró con Jesucristo camino de Damasco. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos una sarta de mentirosos, somos falsos testigos de Dios porque en realidad no lo hemos visto, nos hemos inventado que Jesucristo resucitó. O sea, si Cristo no resucitó, Pablo dice, entonces seríamos falsos testigos mentirosos, ¿no? Y por último dice, si los muertos no resucitan, tampoco en versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esa parte es feísima, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es que si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados no tendría validez, no tendría aplicación. Entonces todavía seguiríamos con nuestros pecados al hombro, esperando morir para poder pagar por ellos, ¿no? Y en el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esta sola porción de Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo ha dicho, uno, que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es hueca, nuestra fe es hueca. Ellos son testigos mentirosos porque en realidad no vieron a Cristo resucitado. Todavía estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos creyendo una tontería. Entonces, cuando Pablo presenta la resurrección, la presenta como el corazón que valida nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Y saben por qué? Porque se habría descubierto que la muerte tenía más poder que Jesús. O en otras palabras, si la muerte hubiese sido el final en la vida de Cristo, entonces quedaba demostrado que Jesús era un hombre común y corriente. ¿Entienden? Es decir, si Cristo a la hora de morir muere como todos los seres humanos, la muerte tiene más poder que él y por lo tanto se demostraría que Cristo no era ni Dios, ni era el Mesías, ni era el enviado de Dios, no era nada. Era un simple hombre común y corriente, un maestro, un filósofo bonito, un hombre con buenos pensamientos, con buenas enseñanzas, pero no sería nada más que un simple hombre común y corriente. Lucy está levantando la mano. Sí, solamente para un comentario, ¿no? Que a veces la gente del mundo nos dice, pero si todas las religiones son iguales, ¿no? Todos son iguales, lo importante es ser bueno. De esto podemos ufanarnos, ¿no? De que ningún otro profeta, maestro, Buda, llámese como se llame, todos murieron
y están muertos. Solo Jesús resucitó. Y en eso podemos decir, no, el cristianismo es la verdadera creencia, ¿no? Porque Jesús es el único que ha podido resucitar. Correcto. Y más adelante vamos a ver esto, de que la resurrección era un tema primordial en la evangelización de los primeros creyentes. Esto es importante, porque nosotros lo hemos dejado de lado. Nosotros cuando evangelizamos a una persona, le compartimos probablemente del amor de Dios, le compartimos sobre el perdón de Dios, le compartimos sobre la necesidad de abrir su corazón a Cristo, pero muy pocas veces mencionamos el tema de la resurrección. En cambio, para los cristianos primitivos, la resurrección era tan importante, era centro de mensaje, porque demostraba que Jesús no había sido un hombre común y corriente, ¿no? Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, habría sido simplemente un maestro, un filósofo, pero más de eso, un mentiroso con delirios de grandeza, ¿no? Un hombre común y corriente cuya muerte en la cruz tendría el mismo valor y el mismo poder que la muerte de cualquiera. ¿Comprenden? O sea, si Cristo no resucitó, hubiera valido exactamente igual tener en esa cruz a Carlos Guerrero. Carlos Guerrero crucificado en la cruz, ya está, lo crucificaron, lo mataron, ya pasó, no pasó nada. Porque si Cristo no resucitaba, no era más que un ser humano que estaba siendo asesinado en una cruz. Por eso es importante la resurrección, porque muestra que Jesús tenía poder aún sobre la muerte, sobre la cual los seres humanos normales no tenemos poder. Y por eso la diferencia brutal que existe entre nuestra fe y la fe de otras religiones. ¿No es cierto? Y tenemos que entenderlo. Por eso el tema de la resurrección es un tema, un capítulo aparte, porque debemos entender que la resurrección se convierte en aquello que le da el check de victoria al mensaje de Cristo. Hay una ilustración que me llegó hace un tiempo atrás y que dice así, ¿no? Que en cierta ocasión la barra de acero, le preguntaron a la barra de acero si la barra de acero era lo más fuerte en el mundo. Y entonces la barra de acero contestó, no, yo no soy lo más fuerte en el mundo, sino el fuego, porque el fuego tiene la capacidad de derretirme. Yo no soy lo más fuerte, el fuego es más fuerte que yo. Entonces fueron y le preguntaron al fuego si era el más fuerte en el mundo, y el fuego dijo que no, porque no importa cuán fuerte sea el fuego, el agua me apaga. Es decir, el agua es más poderosa que yo. Le preguntaron al agua si era lo más fuerte en el mundo, y ella contestó que no, que en realidad el sol es lo más fuerte en el mundo, porque el calor del sol hace que el agua se evapore, ¿no? Y entonces le preguntaron al sol, y le dijeron al sol si él era el más fuerte en el mundo. Y el sol dijo no, porque basta con que una nube se pose delante mío para que desaparezcan mis rayos, ¿no? Y entonces fueron a la nube y le preguntaron a la nube si era lo más fuerte en el mundo. Y la nube dijo, no, es el viento, porque cuando el viento sopla me lleva de un lado para otro por donde él quiere. Le preguntaron al viento y el viento dijo que no, que él tampoco era lo más fuerte, porque la montaña, cuando sopla y me encuentro con ella, me parte en dos. La montaña me parte en dos. Entonces le preguntaron a la montaña si era la más fuerte del mundo y la montaña dijo, no, es el hombre porque puede escalarme y con sus máquinas puede convertirme en una planicie.
Y entonces le preguntaron al hombre si él era el más fuerte del mundo. Y el hombre contestó, no, la muerte. La muerte es más poderosa que yo, porque frente a la muerte no tengo el poder para hacer nada. Cuando llega la muerte es más poderosa que los seres humanos y nos quita la vida y nosotros no tenemos manera de vencerla. Y entonces aquellos que preguntaban llegaron a la conclusión de que la muerte era lo más poderoso. Y entonces se encontraron con la muerte y le preguntaron si la muerte era lo más fuerte en el mundo. Y la muerte contestó, durante mucho tiempo yo pensé que era lo más fuerte en el mundo, pero hace un tiempo atrás le quité la vida a un hombre. A los 3 días se levantó, salió caminando y se me escapó. Ese es el hombre más fuerte del mundo. Su nombre es Jesucristo. Entonces, la verdad es que frente a la muerte nos encontramos todos los seres humanos con la mayor fuerza a la cual no podemos vencer. Y Jesucristo, a mí me encanta ese texto cuando agarra y dice, a mí nadie me quita la vida. ¿No? ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando dice, a mí nadie me quita la vida. No, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, imagínense, pues, o sea, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque me da la gana. ¿Cuánto tiempo? 3 días después. Podrían ser 4, de repente 2, pero no van a ser 3. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esa frase refleja el poder que Jesucristo tenía, aún sobre la misma muerte. Yo pongo mi vida cuando me da la gana y la vuelvo a tomar cuando me da la gana. Y esa frase demuestra, refleja el poder que Jesucristo tenía sobre la muerte. Y por eso la resurrección es la clave que nos diferencia de cualquier otra creencia, religión, filosofía, pensamiento, cualquiera. Basta con que ustedes le digan a la persona, Cristo resucitó, mi Cristo resucitó, para tumbarse todo argumento de algunos que quieran compararse con él. Y por eso, y esto es lo importante, por eso, manipulados por el diablo mismo, muchas personas a través de la historia han tratado de negar la resurrección, porque todo el mundo entiende que la resurrección es el núcleo del cristianismo. La resurrección es el núcleo del cristianismo. Y por eso es que muchísima gente ha tratado de negar la resurrección. Hay un montón de teorías que las vamos a ver más adelante, ¿no? Donde te dicen, por ejemplo, que la resurrección fue una ilusión óptica. ¿Ah? O sea, lo que los apóstoles vieron, lo que Tomás vio cuando va a tocar las heridas de Jesús, lo que se encontró Pablo camino a Damasco, las 500 personas que vieron a Cristo resucitado, la persona con la que habló María Magdalena, todos esos casos fueron ilusiones ópticas. Entonces, esa es una teoría. Hay otras teorías que hablan de que Cristo no murió, no murió, quedó herido nomás, ¿no? Quedó herido, la atravesaron con una lanza y luego lo enterraron en una tumba y él se levantó al tercer día porque se había quedado dormido y saltando llegó a Jerusalén, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Hay muchísimas teorías que los apóstoles se robaron el cuerpo, que los sacerdotes se robaron el cuerpo, que las mujeres se robaron el cuerpo. O sea, todas estas teorías que han inventado, que tratan de demostrar que Jesucristo no resucitó, llevan detrás el único pensamiento es que si Cristo no resucitó, entonces cualquiera que tenga una religión puede compararse a Cristo. Cualquiera. Cualquiera que se crea fundador de una religión
podría compararse a Cristo porque Cristo habría sido un ser humano igualito que los otros. Pero cuando tú pones en la ecuación que Cristo resucitó, entonces cambias completamente la regla. Porque si Cristo resucitó, ya es incomparable, ya es indefendible. Nadie puede defender que una religión, que otra religión sea verdadera, cuando aquel que nos guió, aquel que murió en la cruz por nosotros, tomó su vida, la entregó y luego la tomó de vuelta y resucitó. Esto es muy importante porque ustedes se van a encontrar con muchísima gente que cree que puede decir, no, Cristo no resucitó, ¿no es cierto? Claro, la tierra es plana, ¿no sé? Entonces, como las evidencias, todo el mundo dice lo contrario, la gente tiene el descaro de negar la evidencia, que tratar de poner un dedo para tapar el sol. La resurrección es la clave que nos diferencia de cualquier religión. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es hueca, nuestra predicación es hueca, todavía estamos en nuestros pecados, ¿no es cierto? Y somos la gente que merece todo tipo de misericordia porque somos unos tontos creyendo un absurdo. Pero cuando Cristo resucita, la cosa se convierte en otra cosa. Mi Dios resucitó, mi Jesús resucitó. La tumba no lo pudo sostener, no lo pudo soportar. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar en esta lección en el capítulo 18. Hay una historia muy bonita. El pastor Alfred Ackel, se estaba preparando para el culto en su iglesia. Estamos hablando del año 1932. ¿Ah? 1932, hace casi 100 años. Este pastor presbiteriano se estaba preparando para ir al culto y en ese tiempo, naturalmente, el mayor medio de comunicación era la radio. Y entonces estaban con su esposa escuchando la radio mientras se preparaban para ir a la iglesia, cuando de repente este pastor escuchó en la radio que decían, ahora nos conectamos con un programa especial de la NBC de Nueva York por motivo de la Pascua. Entonces el locutor del programa introdujo a un predicador de Nueva York que dijo lo siguiente: buenos días, hoy es el día de Pascua. ¿Saben? Y dice el hombre, dice, no me importa si Cristo resucitó realmente de los muertos o no. Por lo que a mí respecta, su cuerpo podría estar hecho polvo en alguna tumba de Palestina. Lo realmente importante es que su verdad y su doctrina siguen adelante. Entonces el pastor Ackel, al escuchar este comentario, entró en crisis y comenzó a gritar en su casa. Es mentira, eso es mentira, ¿no es cierto? Y entonces su esposa tuvo que intervenir y decirle, oye, cálmate, cálmate, tranquilízate, ¿qué te pasa? Y el hombre seguía gritando, eso es mentira, ¿no? Entonces dicen que fue a su iglesia a predicar y predicó un tema sobre la resurrección, diciéndole a la gente que creer que las enseñanzas de Jesús siguen teniendo el mismo valor si Cristo no resucitó, era un engaño al mundo. Porque la enseñanza de Jesús tiene valor porque Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, sus enseñanzas estaban al mismo nivel de cualquier filósofo. Al mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando regresa, en la tarde tenían otro culto, tuvieron otro culto, regresaron del culto y el hombre seguía enojadísimo, irritado hasta morir. Y él decía, tengo que hacer algo para refutar a este salvaje que ha dicho que no importa si Cristo resucitó o no. Su esposa
le dijo al pastor Akel, le dijo, ¿sabes qué? Entra al cuarto, cierra la puerta, ora a Dios y deja que Dios calme tu corazón. Este pastor entró en su cuarto, comenzó a orar y escribió un himno que dice, al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Yo sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. ¿Has escuchado ese himno? Claro. Es un himno famoso, conocido en todo el mundo entero. Contemplo yo su voz y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está y que otra vez al mundo regresará. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad, ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Así que este pastor Acker, en el año 1938, compuso esta canción, un poco, 1932, compuso esta canción después de escuchar una aberración de gente que cree que sin resurrección la enseñanza de Jesucristo sigue teniendo valor. Así que ahora vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Mi vida, por favor, léelo. Romanos 1 del 1 al 4. Ya, acabo de poner la canción Al Cristo Vivo Sirvo en el chat para que lo Muy escuchen bien. después. Perdón, tengo que regresar. Romanos, Sí. 1 del 1 al 4. ya, dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tomen nota de lo que dice el versículo 4. Dice, fue De- declarado, estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, estamos hablando de Jesucristo, y dice en el versículo 4 que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos permite que Jesucristo sea declarado Hijo de Dios con poder. No solamente un hombre, sino que la resurrección lo declara, lo confirma como Hijo de Dios, que había venido como Hijo de Dios, ¿no? Con naturaleza divina, Hijo de Dios, y además con poder sobre la misma muerte.
Entonces la resurrección declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y además es Hijo de Dios con poder. Entonces aquí nuevamente encontramos esta afirmación. La resurrección lo marca, lo sella, ¿no? Lo marca, lo sella Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien de otra religión y comienzo a hablar sobre la resurrección, él va a tratar de negarlo de todas las formas posibles. Porque por la resurrección, Jesucristo se lleva el título de Hijo de Dios con poder. Y todos los demás pueden ser filósofos, maestros, lo que sea, pero no son declarados hijos de Dios. ¿Ok? Y por eso, porque la resurrección lo declara a Jesucristo como Hijo de Dios con poder, es que nosotros sin lugar a dudas creemos en Hechos 4:12. Jackie, por favor, léelo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Sí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No es cierto? Es así de fácil. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. No dice hombre, o sea, no dice hombre, sino dice nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, vamos a estudiar el día de hoy, no sé hasta dónde lleguemos, eh, pero vamos a empezar con la primera parte de este estudio sobre la resurrección y vamos a estudiar, y tomen nota, si agarran un lapicero, tomen nota, seis, seis verdades que se desprenden de la resurrección. Seis verdades que se desprenden de la resurrección. ¿Ya? Empezamos con la primera. La primera, la primera cosa que se desprende de la resurrección es que lo que creo es verdad. Lo que creo es verdad. Vamos a leer Juan 1:17. Carlitos, por favor, léelo. Juan 1:17. ¿Qué dice? Un segundito. ¿Ya? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Ya hemos hablado de esto antes. Este pasaje lo hemos tocado antes. Hemos dicho que cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando el hombre se separa de Dios y decide vivir su camino sin Dios, pierde contacto con el cielo y por lo tanto pierde la información, pierde la verdad de los temas espirituales. Entonces, a partir de ahí, el hombre trata de inventar, hace conjeturas, suposiciones, para tratar de decir, bueno, yo pienso que en el cielo deben ser así las cosas. ¿Por qué? Porque nadie se murió y regresó para contar, ¿no? Nadie estuvo allá y luego viene y te dice, oye, acabo de descubrir cómo es el trono de Dios y cómo son los ángeles, ¿no? Nadie. Entonces, como, como nadie tiene acceso a la información de Dios, porque se fue perdiendo a través de las generaciones. Adán y Eva conocían, pero los hijos de Adán y Eva ya no tuvieron acceso. Y luego los nietos y luego los bisnietos se fue perdiendo la información de cómo es la verdad
en el mundo espiritual. Entonces, como la gente no tiene acceso a esa verdad, entonces tiene que conjeturar, inventar, tienen que crear. A mí me parece, yo creo que en el cielo, y todos son simplemente inventos, conjeturas, suposiciones, porque nadie ha estado del otro lado y ha vuelto para contarlo, ¿no? Entonces, como no teníamos acceso a esa verdad, era necesario que Dios mandara a su Hijo para traernos la verdad, para decirnos, Jesucristo dice, yo estaba allá con el Padre, yo vivo allá con el Padre, y de allí he venido a traerles la verdad. Yo he venido a este mundo para decirles a ustedes la verdad de las cosas. No solamente la verdad, sino también la gracia. ¿Ok? Entonces, la resurrección de Jesucristo demuestra que efectivamente Jesucristo nos trajo la verdad. Entonces, cuando yo creo en la verdad de Jesucristo, estoy creyendo en la verdad de Dios. En Juan capítulo 8, versículos 44 al 47. Fiorella, por favor, léelo. Juan capítulo 8, versículo 44 al 47. 44 al 37. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Pero, Me pasé, creo. entonces, acá Jesucristo nuevamente se confronta con los sacerdotes, ¿no? Y entonces, bien fuerte, ¿no? O sea, imaginen ustedes este diálogo entre Jesús y los sacerdotes. Muchas veces la gente dice que las prédicas no deben ser tan duras. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Me han dicho que mis prédicas a veces son muy duras, que no debería ser tan duro, que debería ser más positivo, más suave, ¿no? Pero miren esta conversación de Jesucristo con los sacerdotes. ¿Alguna vez ustedes le han dicho a alguien, tú eres de tu padre el diablo? Tú eres de tu padre el diablo y los deseos de tu padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego le dice a los sacerdotes, después que les dijo que ellos eran hijos del diablo, le dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Cómo demuestro que Jesucristo estaba diciendo siempre la verdad? Porque resucitó. Porque no era un hombre cualquiera que puede decir, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. No, yo tengo la verdad. Cualquier ser humano puede decir que está diciendo la verdad. Pero cuando Jesucristo resucitó, entonces clavó en su verdad el certificado de autenticidad. Entonces, cuando Jesucristo resucita, está diciendo, yo sí estoy diciendo la verdad. Tengo el poder sobre la vida y la muerte. Versículo 47 es muy duro, ¿eh? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta conversación entre Jesús y los sacerdotes fue brutal.
¿Mm? Vamos a Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, Silvia. Juan 14, versículos 15 al 17. Mm. Si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad mora con nosotros. El Espíritu de verdad mora con nosotros. Yo no tengo en mi corazón el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de fraude. En mi corazón mora el espíritu de verdad. Juan 17, 17. Mario, por favor. Sí, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La resurrección de Jesucristo demuestra que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es la verdad. Yo no puedo comparar la Biblia con el Corán. El Corán fue escrito por hombres, copió muchas partes de la Biblia, les menciono eso, copió muchas partes de la Biblia, pero yo no puedo comparar la Biblia, que es la palabra de Jesucristo, que resucitó, con la palabra de otros hombres. Yo no puedo comparar la Biblia con un libro de Mario Vargas Llosa, pues, ¿no? No puedo comparar la Biblia con un libro de Julio Cortázar, ¿no? No puedo comparar la Biblia con cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque la palabra que escrita en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Jesucristo resucitó. ¿Entiendes? Entonces la resurrección le da a la Biblia autoridad, ¿no? ¿Ok? Ahora, eh, Romanos 15, 8. Vamos a pedirle a Nena, por favor, léelo. Romanos 15:8. 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Sí. Os digo que Cristo Jesús, miren esa frase, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Ok? Para mostrar la verdad de Dios. Ahora, hace un tiempo atrás, no sé si lo tengo, voy a ver si lo tengo ahorita en pantalla para compartirlo con ustedes. Si me permiten un instante, por favor. Yo les compartí a ustedes que, un ratito, ¿eh? Voy a abrir acá, me voy al Evangelio de Juan, Evangelios, acá Juan, y aquí vamos, acá lo tengo. Yo les compartí a ustedes este, este cuadro. A ver, y ahora sí, compartir, acá. ¿Lo ven? Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, bueno, con algunos de ustedes, les recomiendo repasarlo si quieren estudiar el Evangelio de Juan, está todo en el internet. En el Evangelio de Juan les dije que Jesucristo había hecho 8 afirmaciones. ¿Ya? Eh, hay
6 discursos, hay 7 milagros y hay 8 afirmaciones en el Evangelio de Juan. 6 discursos con Nicodemo, con la samaritana, etcétera, etcétera. 6 discursos, 7 milagros, convierte el pan en el vino, la multiplicación de los panes, etcétera. Y 8 afirmaciones. Y entonces miren lo que Jesucristo dijo. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. La resurrección de Jesucristo demuestra que era realmente todo lo que dijo ser. Al momento de resucitar, Jesucristo certifica que Él era todo lo que dijo ser. Cuando Él agarra y dice, yo soy la luz del mundo, y Él resucita, entonces certifica que Él era verdaderamente la luz del mundo, pues, que no era un parlanchín, ¿no? Que no era un mentiroso compulsivo, sino que él era realmente la luz del mundo. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Pero además, Jesucristo afirma cosas como, por ejemplo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado de Dios, que Él y el Padre eran uno solo, ¿no es cierto? Él dice que Él ha venido del Padre y al Padre volvía, que Él existió desde antes de la fundación del mundo, que nadie le quitaba su vida, sino que Él la ponía, y muchísimas afirmaciones más. La resurrección confirma que todas esas cosas que dijo eran ciertas, eran verdad. Entonces, la primera cosa que yo debo entender con claridad es que para mí la resurrección de Cristo me demuestra que estoy en la verdad, que estoy en la verdad. Y entonces, alguna vez alguien me dijo, entonces tú te crees dueño de la verdad. Y yo contesté, no, yo no soy el dueño de la verdad. El dueño de la verdad es Dios. Yo solo he decidido creer en ella. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo he decidido poner mi fe en Jesús porque Él resucitó, ¿no? Entonces, cuando alguien te pregunte en algún momento y te digan, ah, ¿tú te crees dueño de la verdad? Tú contestas, no, no soy dueño de la verdad. El dueño de la verdad es Dios. Pero yo he decidido creer en ella porque Jesucristo demostró con la resurrección que Él sí había traído la verdad a este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1. Vamos al punto número 2. ¿Qué más demuestra la resurrección? Demuestra que he sido perdonado de verdad. Que de verdad he sido perdonado. ¿Recuerdan cuando en 1 Corintios 15, 16, Pablo dice, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó y aún estás en vuestros pecados? Entonces, la resurrección certifica que la muerte de Cristo en la cruz fue efectiva. Mis pecados han sido perdonados y borrados. Ya no tengo historial de pecado, por lo cual seré juzgado después de muerto. ¿Por qué? Porque realmente he sido perdonado. Me pertenece la justificación, la redención, la salvación. Todo eso es real para mí, ¿no? Vamos a leer algunos textos bíblicos. Le pido a Chiqui que lea, por favor, Jeremías 33, 8.
Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Qué bonito este texto, ¿no? Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Shari, lee por favor Malaquías 3:17 al 18. Ok. Malaquías 3 del 17 y 18, ¿sí? Sí. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué bonito. Dice, serán para mí especial tesoro. El día en que yo actúe los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Todos los que están acá presentes, que tengan hijos, entienden exactamente lo que Dios está diciendo. ¿Alguna vez los hijos hacen cosas que no son correctas? ¿Se rebelan a veces? A veces dicen cosas que no debieron decir nunca. Y nosotros los padres nos comemos todo eso. Pero basta con que el hijo voltee y te diga, papá, perdóname. Y ya está, ya pasó, ya se fue. Creo que uno nunca guarda rencor contra los hijos. Y lo que dice este texto es que Dios nos perdonará como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Noten ustedes que menciona que le sirve. Y en el versículo 18 dice que os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, el justo, y el que no le sirve, el malo. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Mateo 9:6. Huguito, ¿estás ahí? Mateo 9:6. Sí, señor. Un segundito, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Muy bien. Este es el muchacho que lo descuelgan por el techo, ¿no? Los amigos lo descuelgan por el techo y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice, tus pecados te son perdonados. Los sacerdotes, los que estaban a la vuelta, dicen, ay, ¿este qué se cree? Que puede perdonar pecados. Y nadie puede perdonar pecados, solo Dios, ¿cierto? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús ahora dice, para que vean, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice, levántate y anda, ¿no? Y por último, Hechos de los Apóstoles 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 39 al 43. Mi vida, por favor, léelo. Ya, ya. Hechos 10, Hechos 39 al 43. 31, 33, 4.
38, 39, ok. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Exacto. Este pasaje que acabamos de hablar menciona varias cosas, ¿no? Dice el versículo 39, a quien mataron colgándole de un madero, ¿no es cierto? Menciona la muerte en la cruz. El versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día, la resurrección. Luego dice que se hizo que se manifestase, o sea, se resucitó, pero se manifestó delante de todos, no de todo el pueblo, sino de los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y luego dice, a nosotros, y escuchen esa frase, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta por qué ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo? Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y luego dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¿Dios o Jesucristo? El mismo, Jesucristo, en Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesucristo, el juez de vivos y muertos. Y luego el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy bien. Hemos visto 2 de las 6 consecuencias de la resurrección de Cristo. La primera es que estoy en la verdad. Estoy creyendo la verdad. No es una teoría cualquiera, no es una suposición, no es un invento. Estoy creyendo la verdad porque Cristo resucitó. La segunda cosa, de verdad he sido perdonado. Ahora pregunto, si he sido perdonado de verdad, ¿qué me espera después de la muerte? Se llama vida eterna. Porque todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron colgados en la cruz con Cristo. Y repito esto, cuando Cristo murió por los pecados de Silvia, Silvia no existía. Cuando Cristo murió por los pecados de Silvia, todos, pasados, presentes y futuros, eran para Cristo futuros. Todos eran futuros. Y Cristo murió por esos pecados. Y entonces, nosotros tenemos toda nuestra vida puesta en Cristo. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados. Voy a ver a Jesús. Me voy a encontrar con muchos amigos que han sido creyentes y que han llegado a la presencia de Dios. Voy a reencontrarme con mi mami. Voy a ver aquellas personas que conocieron al Señor. Los voy a ver. ¿Por qué? ¿Porque soy súper bueno? ¿Porque soy perfecto? No.
porque Cristo pagó por mis pecados. ¿Y cómo sé yo que esto es verdad? Porque Cristo resucitó. Por lo tanto, puede perdonarme de verdad. ¿Mm? Hemos visto 2. La próxima semana continuamos con los otros 4 y luego vamos a hacer varios estudios. Vamos a estudiar eh, las diferentes teorías sobre la resurrección, las teorías que niegan la resurrección y las diferentes teorías sobre el secuestro, el rapto, el robo, el cuerpo y todo lo demás, lo vamos a ver. Y vamos a ver evidencia bíblica, ¿no? Y después de todo esto, vamos a hacer un estudio sobre la resurrección de los muertos, porque dice la Biblia que Cristo es las primicias, o sea, el primero en resucitar. Nosotros vamos a resucitar también. Vamos a hacer un estudio sobre la resurrección de los muertos. ¿Alguna pregunta? Eh, Más que pregunta, este, cuando dijiste que Dios es nuestro juez, Jesucristo también es como el juez, pero a la vez también es nuestro abogado, ¿no? Sí. Es el papel que juega. Entonces ahí está la maravilla de la Trinidad, ¿no? Lo Sí. que no lo podemos entender, pero ese es el poder que Él tiene, que a la vez que nos puede juzgar, nos perdona, ¿no? Nos puede perdonar. Hay un texto bíblico que dice, ¿quién nos puede condenar si Él es el que nos defiende? ¿Quién nos puede condenar si Él es el que juzga? ¿Me entiende? Entonces, ¿quién puede culparnos cuando Él es nuestro abogado y a la vez es el juez? O sea, Él es juez y parte, porque nos defiende. ¿No es cierto? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a orar y terminamos el estudio de hoy. Pasen a la voz a los que no han estado presentes, que de repente se les ha olvidado, para que estén activos en las próximas semanas. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos en el nombre de Jesús que nos fortalezcas con esto, sabiendo que Cristo resucitó, que nuestra fe no es hueca, que nuestra predicación no es hueca, que realmente estamos creyendo en la verdad y que realmente tu muerte en la cruz ha sido efectiva para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Cuídense. Amén. Gracias. Chao, Próxima. gracias. 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 A lo de Lindo verlos de el nuevo. domingo. Cuídense. Sí. Gracias. Chao.